Y eso tiene que ser una motivación para vencer a este gigante de la carne. Esta noche vamos a dividir el tema en dos partes. Vamos a ver como una introducción el trasfondo histórico que anuncia el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Ustedes han oído y han leído en la Escritura que dice que nadie sabe el día ni la hora. Pero yo esta noche me voy a decir el tiempo que el Señor Jesucristo va a regresar. Y lo vamos a discutir juntos en la palabra de Dios. Y ustedes van a ver que este es nuestro tiempo. Y yo creo que esta es la generación que verá venir al Señor Jesucristo en las nubes. Veamos qué tiene la Biblia para decir sobre esto. Busca el libro del profeta Daniel, por favor, en el capítulo 2. Vamos a ver el trasfondo histórico sobre este asunto. Libro del profeta Daniel, el capítulo 2. Si usted no conoce ahí esa historia, el rey Nabucodonosor, él era el rey en Babilonia y él tuvo allí una visión. Él vio una imagen muy grande, una imagen muy alta. Y ese sueño, dice la palabra de Dios, que lo turbó al rey y realmente no le dejó dormir, le asustó al rey. Y no había en todo el reino quien pudiera dar una interpretación del sueño. El rey no se lo reveló a nadie, pero un hombre llamado Arioc buscó a Daniel de los cautivos de Israel. Y Daniel, guiado por Dios, él le dijo al rey lo que había soñado y le dio la interpretación. Si ya está ahí conmigo, por favor, el libro de Daniel, capítulo 2, verso 31 en adelante. Dice la palabra de Dios, aquí está Daniel ya contándole al rey lo que él había soñado. Y dice: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Y entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos una vez más en esta noche por tu palabra, y gracias por cada joven aquí. Pedimos que tú nos hables en esta noche en nuestras vidas, y que hoy pueda ser una noche importante, una noche de decisión, de una decisión que te honre y te glorifique a ti, Señor. Bendice tu palabra y bendice nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Usted dice: pastor, no nos iba a hablar sobre la venida del Señor. ¿Qué tiene que ver todo esto aquí? Esta imagen. Esta imagen nos habla de los 4 imperios que iban a existir en el mundo antes que Jesucristo regresara a la tierra. Y Daniel da la revelación. Quizás ustedes, leyendo algún libro o escuchando a algún predicador, pueda hablar de 6 imperios. Pero a partir de la vida de Daniel eran 4. Anteriormente estuvo el imperio de los egipcios y el de los asirios. Pero a partir de Daniel había 4 imperios. Él vio aquí en esa cabeza de oro, en la imagen, el imperio de los babilonios. En esa cabeza de oro Daniel le dice: esa cabeza eres tú, oh rey. Pero en el capítulo 5 de Daniel, el imperio de los babilonios cae. Y entonces ahora entramos allí en esa imagen de plata, en ese pecho y esos brazos de plata, que era el imperio de los medos y los persas. Allí Darío y Ciro, el persa, eran los que gobernaron y llevaron adelante ese imperio. Y luego tenemos un vientre que es de bronce, con muslos de bronce, y ese es el imperio
liderados por Alejandro Magno, o también conocido como Alejandro el Grande. Alejandro Magno, durante 10 años él conquistó todo el mundo, un hombre que llegó al poder siendo muy joven, de 22 años nada más, y con 33 años murió alcohólico ese hombre. Y luego el último imperio estaba compuesto de 2 materiales. Dice que tenía sus pies que eran de hierro y sus dedos eran de barro cocido. Después de los griegos vino el imperio de los romanos. Y ese imperio tuvo 2 clases de materiales. Uno de hierro, porque nos habla de la Roma que conquistó el mundo a través de las armas en la época de los Césares romanos. Y ese barro cocido nos habla de algo endeble, de algo frágil. Y es Roma dominando el mundo a través de la religión católica, apostólica y romana. Ahora, en los días en que el barro iba a reinar, dice la palabra de Dios que iba a venir una piedra no cortada por mano. Lo que eso significa que no es una piedra atraída por el hombre, sino que es una piedra que fue enviada por Dios. Y dice que esa piedra golpeó en la imagen y desmenuzó todos esos imperios. Esa piedra es la que el Salmo 118 habla y la que la primera carta de Pedro en el capítulo 2 nos habla. Es la piedra que desecharon los edificadores. Es el Señor Jesucristo. Amén. Y en la época en que el barro iba a gobernar el mundo, esa piedra iba a impactar en la imagen. Y si usted lee la última frase del pasaje, dice, y esa piedra se convertirá o se convirtió en un gran monte. La palabra monte literalmente se traduce ahí como reino. Y ese es el lugar donde nuestro Señor un día se sentará en el trono de David, y allí Él será el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que este pasaje claramente nos permite ver el tiempo en que el Señor Jesucristo iba a volver a este mundo. Usted mire cómo Roma está dominando el mundo, aún en los países ateos, en los que sobrevivieron con sus creencias comunistas. Aún allí Roma tiene su acceso, lugares como Cuba, por ejemplo. Ahora, en capítulo 7, que no lo vamos a leer, está la misma figura, la misma enseñanza, pero representada en 4 bestias. Y eso ustedes lo pueden leer. Pero aquí tenemos el tiempo del regreso del Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo va a venir en este tiempo, en esta generación, entonces nuestra vida tiene que estar bien. Ese enemigo tan grande, ese gigante en nuestra vida que es la carne, que nos hace vivir sin la bendición del Señor, que nos hace vivir lejos del Señor, ese enemigo tiene que ser derrotado. Y pensando y entendiendo el tiempo de que Cristo viene y viene pronto, mi vida tiene que volverse en victoria, tiene que ser una vida cristiana triunfante, porque Cristo viene. Yo no quiero presentarme delante de Él como un cristiano derrotado, yo quiero hacerlo en victoria cuando esté delante de Él. Uno de los saludos que se hacían los primeros cristianos era una palabra aramea que ustedes la habrán visto o oído, es la palabra Maranatha. Y esa palabra Maranatha quiere decir Cristo viene y viene pronto. Y yo estoy en esta noche aquí para decirles a ustedes que Cristo viene y viene pronto. Amén. Estamos en segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, por favor, versículo 1. Segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 1. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 1. Si no logra encontrarlo, denme la atención, yo voy a leer para usted esto. Segunda Tesalonicenses 2, verso 1, dice la palabra de Dios, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿y qué más dice después? Y nuestra reunión con Él. Yo en esta noche quiero hablar ese tema con ustedes, de nuestra reunión con Él. Dice Pablo, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Esa reunión con Él es el evento
¿Alguna vez hemos tenido una reunión importante para conseguir un trabajo? Algún tiempo, algunos de nosotros cuando nos enamoramos tuvimos una reunión importante con nuestra novia o con nuestra esposa. Hay reuniones importantes de ex compañeros del liceo. Hay muchas reuniones que son importantes, pero ninguna es tan importante como nuestra reunión con Él. Y este es el próximo evento en el calendario de Dios. Es lo que va a suceder. Quizás en esta misma noche podamos tener esa reunión con Él. Dice Pablo, con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Pensar en ese encuentro, un encuentro único, un encuentro especial, puede ayudar a nuestra vida a que podamos derrotar a ese gigante que tenemos cada uno de nosotros, nuestra carne. Quiero hacerle fácil en esta noche la lectura, porque vamos a leer varios pasajes y usted va a ver por todo el Nuevo Testamento, y vamos a leer casi todo el Nuevo Testamento en esta noche. Y lo vamos a hacer en media hora. ¿Creen que será posible? Yo creo que sí. Vamos a comenzar con el Evangelio de Juan, capítulo 14. Alguien controla el reloj y a la media hora cortamos. Y vamos a ver si podemos leer todo el Nuevo Testamento en media hora o no. Juan, capítulo 14. Busque ahí. Ya hemos visto por Daniel cuál es el tiempo. Ahora vamos a mirar cómo en la palabra de Dios, a través del Nuevo Testamento, el regreso del Señor Jesucristo es prometido casi en cada libro del Nuevo Testamento. Juan capítulo 14, versículo 3, es el Señor Jesucristo el que está hablando y Él dice, si me fuere, yo os prepararé lugar. ¿Qué más dice? Vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, al entrar en el Nuevo Testamento, lo primero que nos encontramos es con una promesa directa del Señor Jesucristo, que Él dice, vendré otra vez, vendré otra vez. Y si hay algo, hermano, que nosotros podemos creer en este mundo, es en la palabra del Señor Jesucristo. Él dijo, vendré otra vez, Él no va a fallar, Él va a cumplir con su promesa. Él dijo, vendré otra vez. Y ahora dice, y me tomaré a mí mismo. ¿Por qué dirá Él, me tomaré a mí mismo? Porque Él vendrá para buscar su iglesia, la que Él compró con su sangre preciosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Vendré y me tomaré a mí mismo. Estoy confiado en la promesa del Señor. Estoy aguardando la promesa del Señor. Y el Señor viene y viene pronto. Maranata, Maranata. Cristo viene y viene pronto. El libro que sigue, Hechos de los Apóstoles. Véalo ahí conmigo, por favor. Llegamos ahí al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1. Dice la palabra de Dios allí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios, Hechos 1, verso 9. Ya Cristo había resucitado, ya había estado 40 días con sus discípulos. Y ahora mire lo que sucede estando allí en el monte de los olivos. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, dice, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora miren, estos dos varones de vestiduras blancas eran dos ángeles. Y ahora el Señor Jesucristo dijo, vendré otra vez. Y ahora los dos ángeles, representando la voz celestial que ellos dicen, este mismo Jesús, así como le habéis visto ir, vendrá otra vez. Él volverá. Y ahora dice que en una nube fue arrebatado y en una nube vendrá. En una nube de gloria, el Señor Jesucristo vendrá. Los ángeles le dijeron, esto será algo inconfundible. El mismo Jesús, dicen ellos. Reconoceremos sus manos agujereadas por los clavos que le aferraron a la cruz, su costado agujereado por la lanza del soldado romano.
su vestimenta teñida en sangre, el mismo Jesús será inconfundible, así como la he visto ir. Él vendrá otra vez. Jesús lo prometió, los ángeles lo prometieron. El apóstol Pablo le dijo a los hermanos en Corinto que el Señor Jesucristo volvería. Un poco más adelante busca allí la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, verso 51. Después de Hechos viene Romano, después de Romano viene Corinto. Y allí capítulo 15, por favor, verso 51. Mire cómo dice la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, el capítulo 15, versículo 51. ¿Ya lo tiene ahí? Dice Pablo: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Lo primero que Pablo dice, yo les digo un misterio. La pregunta es: ¿qué es un misterio? Un misterio es algo oculto, es algo que ha permanecido escondido. Nunca la nación de Israel se le dijo de que Cristo iba a volver. Nunca a la nación de Israel se le dijo que un día iba a haber una gran resurrección de personas. Pero la Biblia dice que Cristo vendrá, y vendrá en un momento. La palabra momento en el idioma griego, como fue usado acá, es la palabra que traducimos al español como átomo. Y si bien ahora la ciencia dice que el átomo, que era la partícula más pequeña, ahora se divide en neutrones y protones y no sé qué otras cosas más, todavía aquí en la palabra átomo significa un momento indivisible, un momento que no se puede dividir. En un abrir y cerrar de ojos, Cristo vendrá. Dice la palabra: sonará una trompeta, la final trompeta. Esa trompeta sonará, y así, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos delante de Él. Cuando la Biblia habla en el idioma griego, utiliza tres palabras para la venida del Señor. Una de ellas es la palabra parousia. Cuando ustedes escuchen a algunos predicadores o maestros de seminario, van a escuchar que usan esa palabra parousia. Esa palabra es una palabra que significa estar delante de Él, cerca de Él o al lado de Él. La palabra parousia en el idioma griego era algo que se utilizaba para anunciar la llegada de un rey. Y Jesucristo es nuestro Salvador, pero también es el Rey de Reyes y Señor de Señores, de modo que esa palabra es correcta usarla. Estaba la palabra epipaneia. Esa palabra epipaneia nos habla de una luz refulgente. Y ustedes y yo un día le veremos venir en todo su esplendor y su gloria, con toda su majestad. Le veremos cara a cara a nuestro Salvador. Y la palabra apocalipto, esa ya le suena más conocida, ¿verdad? De donde tomamos una palabra compuesta que significa velar y correr. Es de donde tomamos la palabra apocalipsis, la palabra revelación. Esa palabra apocalipto es como si estuviéramos nosotros frente a un enorme ventanal y de pronto el cortinado se corre y Dios nos permite ver todo el futuro. Y cuando miramos hacia adelante, vemos a Cristo viniendo a buscar a su iglesia, la que Él compró con su sangre preciosa. Pablo dice: les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Sucederán dos cosas cuando Cristo venga. Todos nuestros hermanos que nos precedieron en la fe y que ya están en su presencia necesitarán ser resucitados. Y si Cristo viniera en esta noche, nosotros necesitamos ser transformados. Unos necesitan ser resucitados y otros necesitan ser transformados. Todos serán en un solo momento. Es que esto corruptible, esta carne que se corrompe, necesita ser transformada en algo incorruptible, como dice el pasaje. Cristo viene pronto. ¿Usted está preparado para eso? Un poquito más adelante ahora, la primera carta a los tesalonicenses. Vamos un poco más adelante, pase